Bueno, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Voy a, por medio de esta grabación, hacer la explicación de los estándares que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Entonces me voy a permitir compartir pantalla. Recuerden que la semana pasada precisamente nos dedicamos al estándar del 5 al 8. El último del número 8 fue precisamente el plan anual de nuestro trabajo, ¿no? Todas las actividades que nosotros vamos a desarrollar durante el año en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces vamos a empezar por el ítem número 9, que es el día de hoy, que se llama Archivo y Retención Documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Resulta que ustedes han utilizado todas las plantillas de los diferentes documentos en donde tienen una codificación. Ese código lo han colocado de manera consecutiva con inclusive algunas siglas del nombre del documento. Es importante tener una matriz documental porque allí se están organizando de manera consecutiva los documentos desde que hicimos una primera entrega, identificación de la empresa, si ustedes bien lo recuerdan, hasta lo que llevamos entregado al día de hoy, que es el plan anual de trabajo. Ese fue el último. ¿Qué quiero yo que hagan ustedes en este documento que nos está exigiendo nuestros estándares? Una matriz documental. Para que ustedes puedan visualizar muy bien el ejemplo, entonces dentro de la página de nuestro módulo, más exactamente en la página 39, ustedes van a poder encontrar un- una guía de cómo podrían hacer esa matriz documental, ¿sí? Porque es importante utilizar una matriz. Porque en el momento de que tú necesites un documento, gracias a la codificación que tienes en la matriz, sabes buscarlo fácilmente, ¿sí? A veces lo tenemos impreso físicamente, entonces en la carpeta lo buscaremos, pero a veces está digitalizado que en este momento la mayoría de documentación está de esta manera, entonces tú también lo vas a poder encontrar fácilmente. Y sobre todo cuando vienen a hacernos una auditoría, que nos piden ese documento de manera particular. Entonces aquí nosotros de alguna manera registramos y controlamos toda la documentación de la empresa. Como les decía, este es un posible ejemplo de esa matriz documental que vamos a manejar. Recuerden que se sigue conservando el mismo encabezado de la plantilla, es igual, pero aquí en primera instancia va a estar la numeración de la cantidad de documentos que tenemos a la fecha. En el proceso se va a colocar SST porque es el proceso de seguridad y salud en el trabajo. En el código ustedes van a empezar a ver, yo les decía, miren cómo les he cuestionado el que la codificación sea consecutiva, diferente y demás, porque precisamente en la matriz documental se necesita de manera organizada tener todos los documentos acá registrados. Entonces el código, el 01 más las letras que ustedes le colocaron, ¿cómo se llama ese documento? Me imagino que es la identificación de la empresa. ¿En qué fecha lo elaboraron? Pues en la que dice la plantilla. ¿Qué versión es? Porque habrán unos documentos de versión 1, habrán otros documentos de versión 2. ¿De qué depende la versión 2? De lo que ustedes hayan tenido que modificar o actualizar. Fecha de la última actualización. Entonces también deben colocar la fecha en la que le hicieron, el motivo, que fue lo que cambiaron de ese documento. Ejemplo, no tenía la firma del representante legal. Entonces ahí está el motivo de la actualización. ¿Quién elaboró ese documento? El auxiliar en seguridad y salud en el trabajo, pero entonces, ¿cuál es el nombre del auxiliar? Y el cargo, ¿sí? ¿Quién aprobó? De pronto el responsable del sistema de gestión fue el que aprobó cómo se llama. Ustedes tienen ya un nombre propio y el cargo. Si hay necesidad de colocar una observación, lo pueden hacer. Hasta el día de hoy se deben registrar hasta el ítem número 14 dentro de la matriz documental, ¿sí? Pero para la entrega final del proyecto, ustedes deben anexar
los documentos que vamos a hacer el siguiente viernes, la otra clase. Entonces, esa matriz documental debe contener absolutamente todos los estándares, incluyendo lo que entregamos la primera vez con respecto a, uno, identificación de la empresa, organigrama, perfiles de cargo, flujograma o mapa de procesos, responsable del tipo del sistema de gestión y demás. El tipo de, inclusive, de sistema de gestión y demás. ¿Listo? Me parece que es muy claro en cuanto a que simplemente escoger todo lo que ya se hizo y plasmarlo aquí. Y ese es como un registro y un control que vamos a tener. Bueno, entonces ahora nos devolvemos nuevamente a nuestros estándares y vamos a ver el número 10. En este se habla de la descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud. Entonces resulta que en esta matriz sociodemográfica vamos a colocar la información de nuestra población trabajadora. Esta información se debe actualizar preferiblemente cada año. Y aquí va a estar en la matriz sociodemográfica todos los trabajadores que han pasado por la empresa, los actuales, los vigentes, los activos y los que ya no están aquí. Es una información que se debe conservar, porque en el momento que nos vayan a hacer la solicitud de una certificación laboral dentro de la matriz sociodemográfica, uno fácilmente ubica al trabajador que está solicitando esa certificación laboral y que hace tiempos estuvo en la empresa, pero que hoy ya no está, ¿sí? La imagen que ustedes están viendo en este momento es una imagen en donde se está colocando la información de manera vertical, pero en realidad ustedes deben hacer esta matriz sociodemográfica en un Excel porque resulta que les va a salir muy extensa, ¿sí? Este pantallazo se hizo así de tal manera que ustedes lograran ubicar qué es lo que debe decir cada cuadrito. ¿Pueden anexar más si lo desean? Claro que sí, no hay ningún inconveniente. Y entonces va a estar nuevamente con el encabezado que estamos manejando de todos nuestros documentos, igual, pero aquí vamos a registrar a nuestros 49 trabajadores. Si es camisería europea, 45 trabajadores, si es muebles OFK, ¿sí? Entonces aquí estará, por ejemplo, datos del trabajador, información personal, el primer nombre, el primer apellido, el segundo apellido, el código interno del empleado que él tiene. Entonces, a veces la codificación interna en ocasiones es el mismo número de documento, a veces, como hay otras empresas que tienen una codificación consecutiva de los trabajadores que han tenido y tienen. Luego está la nacionalidad, el tipo de documento, el número del documento, la fecha de nacimiento, la edad, el género, el estado civil. Esto es una información personal de nuestro trabajador. Luego están los datos de contacto. Entonces está el país, la dirección de residencia, la ciudad, el teléfono fijo, el correo electrónico, que por lo general se debe manejar dos, ¿no? Tanto el correo personal como el correo corporativo y el número de su celular. Como es de importante mantener vigente sobre todo los números de contacto, porque ante cualquier situación adversa que ocurra, pues uno se debe comunicar fácilmente con este trabajador. La información laboral, en qué fecha ingresó a la empresa, cuál es el tiempo que ha durado dentro de la empresa, qué tiempo tiene en el cargo actual, porque una cosa es que yo lleve, por ejemplo, qué sé yo, 19 años dentro de INCAP, pero resulta que en el último cargo actual puedo llevar 10 años, ¿sí? La fecha de retiro si es un trabajador que ya se fue. Acuérdense que les estoy mencionando que aquí van a estar registrados absolutamente todos los trabajadores, independiente que estén o no estén. Entonces, los que ya se fueron, yo les tengo que diligenciar fecha de retiro. Tipo de trabajador, cuando hablamos de tipo de trabajador, si es por un contrato de prestación de servicios, si es por un contrato fijo y demás.
El tipo de contrato, perdón, es ese, fijo, por prestación de servicios y demás. Tipo de trabajador, cuando hablamos del tipo de trabajador, si es un trabajador directo de la empresa o si está contratado por tercerizado por un outsourcing. El estado del empleado, si es activo o inactivo. Activo será que está en este momento vigente dentro de la organización. Inactivo será que es una persona que ya no está laborando allí. El salario, recuerden que el salario ustedes lo colocaron justo en los perfiles de cargo, entonces de allí lo pueden sacar. El cargo que tienen, la área del cargo, el nivel del cargo. Este nivel del cargo en realidad es un poco confuso dentro de la información, pues lo pueden omitir de acá. El área sí, porque el área es, no sé, talento humano, producción, operativa. Pero este nivel del cargo es mejor que no porque se pueden causar ahí confusiones. El jefe inmediato, ustedes lo diligenciaron dentro del perfil del cargo, suplido por quien lo suple. También lo diligenciaron. Si no lo tienen dentro del perfil del cargo, entonces lo quitan, porque como no está allá, pues tampoco está acá. Y por último está la información sociodemográfica. Entonces es el tipo de vivienda, familiar, arrendada, propia, personas a cargo, hijos, papás. Nivel educativo, es un bachiller, es un técnico, es un profesional, tiene posgrado. Nivel socioeconómico, si es estrato uno 2 3 el RH, su tipo de sangre, la ARL, la EPS, el fondo de pensiones. Recuerden que nosotros tenemos un formulario dentro de los documentos anteriores que ya sabemos cuál es la ARL en nuestra empresa, entonces será igual para todos, pero la EPS sí puede cambiar, el fondo de pensiones de la misma manera. El nivel de ingresos, y ese es sobre todo a nivel familiar. ¿Cuántos salarios mínimos legales vigentes ingresan a ese núcleo familiar? ¿Dos, tres, cuatro, cinco? No sé. Tiempo de desplazamiento, ¿cuánto se demora esta persona en tiempo para llegar a la empresa? ¿Una hora, 2 horas? Depende mucho de su lugar de vivienda. Y el tipo de desplazamiento, ¿en qué llega este trabajador a la empresa? ¿En transporte público, en su moto, en su vehículo, en su bicicleta, a pie, porque justo vive ahí cerquita? ¿Listo? Cuando uno compila toda esta información, casi que tiene una visión total general de cómo está su población trabajadora para tomar muchas decisiones y en seguridad y también en talento humano. ¿Listo? Ese es el estándar número 10. Me voy a volver a devolver a nuestro tipo de sistema de gestión y hablaremos del estándar número 11. En este estándar vamos a hablar de las actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la salud. Dentro de todas las empresas se deben desarrollar actividades de medicina del trabajo, medicina preventiva y promoción de la salud, de acuerdo a lo que se identifique dentro de la población. Entonces nosotros podemos observar que nuestros trabajadores fuman bastante. Bueno, tenemos que hacer una capacitación en donde evidenciemos cómo le vamos a hablar sobre el consumo del cigarrillo y todas sus consecuencias. Estamos haciendo prevención. También podríamos hablar de obesidad. Entonces, si vemos que no tienen una dieta balanceada, porque cuando vamos a almorzar, compartimos almuerzos, no tenemos casino dentro de la organización, pero si observamos que tal vez no es muy balanceado ese alimento que están consumiendo y eso acarrea problemas de obesidad, debido a que seamos muy sedentarios. Entonces voy a hacer una capacitación sobre hábitos alimenticios, por ejemplo. Mm, También de acuerdo a los peligros existentes, pues debemos hacer medidas de prevención, actividades de prevención y promoción. Tal vez yo puedo tener un contacto con los hospitales de la localidad a la que pertenece la organización, la empresa, voy y busco cuáles son esas charlas, cuáles son esas campañas que tiene justo el hospital. Entonces tiene una campaña muy seguramente contra factores de riesgo cardiovascular.
Entonces yo vinculo a mi empresa para que eso lo aprovechemos con nuestros trabajadores. Son unas actividades que deben estar dentro del plan anual de trabajo, pero que en este caso, en los estándares, no vamos a hacer ese documento. ¿Listo? Es algo que ustedes deben conocer que existe, que se tiene en cuenta, pero no lo vamos a desarrollar para nuestros documentos que estamos haciendo. Muy bien. Luego está el estándar 12, que son las evaluaciones médico-ocupacionales. Entonces, ustedes deben recordar que nosotros manejamos la resolución 2346, donde se hablaban de los tipos de exámenes médico-ocupacionales que se deben practicar nuestros trabajadores. Y están los de ingreso, están los periódicos y están los de egreso. ¿Yo para qué utilizo esos exámenes médico-ocupacionales? Para revisar la condición de salud, para saber si ese trabajador cuenta con óptimas condiciones ante los riesgos existentes de mi empresa por su actividad económica, ¿sí? Y entonces, cuando uno le practica un examen al trabajador, pues uno sabe si es apto para desempeñar la labor o si no es apto. Y estoy hablando del examen de ingreso, ¿sí? Cuando yo lo contrato por primera vez para la empresa. Pero yo allí, gracias a mi médico laboral, que lo puedo tener dentro de la organización, o me corresponde contratar a una IPS que me hace esos exámenes médico-ocupacionales y me envía el diagnóstico, el resultado. Entonces, ahí es cuando yo digo, listo, ya podemos firmar contrato porque es apto. Los riesgos existentes que yo tengo aquí no le van a ocasionar daño a su salud. Yo también le tengo que decir, obviamente, a mi médico laboral cuáles son los riesgos existentes para que él sepa clasificar o yo desde talento humano, desde seguridad y salud en el trabajo, ya le envío la documentación de cuáles son los exámenes médicos que se debe hacer. ¿Será que hay un examen general? ¿Será que tal vez hay un examen de rayos X de pronto? Un cuadro hemático, posiblemente una audiometría, una visiometría. ¿De qué depende que tú selecciones, saludista, esos exámenes? Pues de los riesgos existentes. Por eso hay que mirar mucho la actividad económica y de acuerdo a la actividad económica por sus funciones, cuáles son esos exámenes que se deben realizar. No olviden que también hay unos exámenes periódicos y esos exámenes periódicos, tal vez por la antigüedad de nuestro trabajador, ya sale con ciertas restricciones. Es decir, él puede trabajar, pero tiene una restricción. Por ejemplo, en riesgo biomecánico, no puede levantar objetos pesados de más de tantos kilos. Eso es una restricción, porque él ya no puede. Su físico tiene ciertas debilidades, falencias por el tiempo que lleva laborando dentro de la empresa. Todos los diagnósticos o los conceptos que emite el médico evaluador en el informe deben llegar directamente a la empresa. Y si tiene restricciones o recomendaciones, automáticamente se genera el ítem número 13. Lo voy a explicar de una vez y luego nos vamos al ejemplo, ¿no? Y el ítem número 13 son las restricciones y recomendaciones. En este caso, médico-laborales. Claro, y es que cuando mi trabajador se practica el examen periódico, por ejemplo, o inclusive el de egreso, sale por el médico tratante un concepto. Y ese concepto obligatoriamente, si continúa dentro de la empresa, yo debo dárselo a conocer al trabajador por medio de una carta de restricciones, en la cual le informo cuál fue el diagnóstico, el concepto emitido por el médico laboral y cuáles son sus restricciones. Esas recomendaciones, esas restricciones que hacen pues las ARLs, que hacen las mismas entidades promotoras de salud, ¿cierto? Se deben entregar si la restricción es muy alta,
se debe entregar toda la documentación pertinente para que se haga una posible calificación en las juntas de invalidez. A veces suele pasar que hay personas que empiezan a hacer todo su proceso de estado de invalidez para ser pensionados. También recuerden que a nosotros en la revisión nos vienen a verificar que nosotros le hemos entregado al trabajador esa carta de restricciones que ha sido firmada por el trabajador y por el auxiliar en seguridad y salud en el trabajo. Ambas partes tienen que firmar. Y le daré todo lo que necesite para que él sea acudido en su parte asistencial y en su parte económica, porque si tiene unas incapacidades, pues obviamente él debe seguir recibiendo sus aportes. En la página 40, vamos a ver en este caso, 40, 41, aquí. Aquí en la 41 vamos a ver un formato de cómo se puede hacer ese seguimiento a los exámenes médico-ocupacionales. Vuelve la misma sugerencia, ¿no? Está de manera vertical para que lo podamos juntar en la plantilla, pero ustedes lo van a hacer de manera horizontal, por eso un Excel también se necesita acá. Estará el nombre y apellido, entonces vamos a coger de la matriz sociodemográfica los nombres y apellidos de todos nuestros trabajadores y lo trasladamos acá para, para este registro de seguimiento de exámenes médico-ocupacionales. ¿Qué área? A la área que él pertenece, cuál es la fecha de ingreso que tiene dentro de la empresa y le empiezo a revisar. Uno, vamos a colocar solamente X a lo que consideremos que ese trabajador por el área, por el cargo, necesita de exámenes. Yo aquí he colocado unos, y cuando digo he colocado dentro de la plantilla, ya está un examen osteomuscular, una optometría, una espirometría, una audiometría. Pero si en muebles o FK están expuestos tal vez a químicos, entonces yo tengo que hacer un examen de acuerdo al riesgo por inhalación de vapores, de polvos, de fibras, de lo que sea, ¿sí? No es que ahora todos coloquen justo optometría, espirometría y audiometría. Entonces, no, esto es un ejemplo de un registro de seguimiento de exámenes médico-ocupacionales, pero no quiere decir que ustedes apliquen los mismos exámenes, ¿no? Salen unas observaciones, unas recomendaciones, tal vez sí, tal vez no. Eso lo determina el médico laboral con especialidad en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Luego se hacen los exámenes periódicos, cómo está el estado de la persona, observaciones y recomendaciones. Por lo general, los exámenes periódicos son los mismos de ingreso, al igual que los exámenes de retiro. Hay personas que no hacen su examen de retiro. Se les envía cuando se les da la carta, la certificación ya de que termina su contrato y demás. Se les da también la orden para que hagan su examen de retiro. Y hay un gran porcentaje de personas que no ejecutan su examen de retiro. ¿Por qué? Sus razones tendrán. Lo que pasa es que uno sí o sí debería practicárselo, porque de una vez, si presenta alguna observación, si hay algún tipo de restricción, pues queda dentro de la historia de salud ocupacional y eso a futuro, por el récord que lleva, pues tendrá unos beneficios si se llega a diagnosticar algún tipo de enfermedad o accidente de trabajo. ¿Listo? Ojo que acá deben estar los 45 trabajadores, los 49 trabajadores, los que ustedes tienen en su empresa y solamente es marcarle X de acuerdo a los exámenes que se les debe practicar. ¿Ok? Como les decía, vamos a hacer una carta de restricciones y recomendaciones. Entonces es importante que mínimo a una persona de todos los que están allí trabajando se le haga observaciones y recomendaciones para que se pueda generar el siguiente ítem, que es la carta de recomendaciones. Porque si no la hay, pues entonces, ¿cómo? En esta carta de recomendaciones quiero hacer una salvedad, tengan mucho cuidado porque aquí, justo en este encabezado, dice designación del responsable y ahí no hay ninguna designación de responsable, ahí tiene que decir es
carta de recomendaciones, ¿no? Está dirigida al nombre de uno de nuestros trabajadores que están muy seguramente allá dentro de la matriz sociodemográfica y que de la misma manera están en ahora se me olvidó, en nuestro registro de seguimiento de exámenes médico-ocupacionales y por consiguiente sale la carta exclusivamente para él. Eso no es una carta generalizada, eso sale para cada trabajador si es que tenemos varios con esa condición. Lo que se busca con esta carta es preavisar al trabajador para que él procure por el cuidado de su salud, para que saque las posibles citas o terapias que tenga que sacar y la empresa se compromete también a dar todos los permisos. Por eso en esta carta está la referencia que es las recomendaciones y restricciones. Se especifican cuáles son el apto para trabajar, pero con cuáles restricciones y recomendaciones y se menciona cómo la empresa proporcionará en este caso lo que necesite y que por favor informe obviamente a la organización para que sea tenido en cuenta en cuanto a sus asignaciones de citas, terapias, lo que requiera. Firma tanto el auxiliar en seguridad y salud en el trabajo como el trabajador. Porque si él mañana no acude a esas terapias y demás, al menos tenemos la constancia de, mire, la empresa siempre estaba dando toda la oportunidad para que él asistiera y no causarle ningún tipo de traumatismo. ¿Mm? Pero si él no cumple, ya es uno de los incumplimientos, valga la redundancia, en cuanto a las responsabilidades que tiene el trabajador en seguridad y salud en el trabajo, y es no procurar el cuidado de su salud. ¿Mm? Listo. Vamos en el 13, ¿verdad? Y el último es el ítem número 14. En el ítem número 14 vamos a hacer referencia a lo que es el reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Entonces, ustedes saben que cuando un trabajador tiene un accidente de trabajo leve, grave, mortal, pues automáticamente se debe reportar. ¿A quién? Pues a la ARL, que es nuestra administradora de riesgos laborales, y obviamente también a una entidad promotora de salud. ¿Cuánto tiempo uno debe tardar, pues, por mucho en reportar ese accidente? Máximo a los 2 días hábiles siguientes al evento. Es lo máximo. Y debemos hacer el reporte dentro de un documento que se llama el registro de accidente de trabajo FURAT o el registro de enfermedades laborales FUREL, ¿sí? Ese FURAT o ese FUREL es el que sí vamos a diligenciar nosotros. De acuerdo a nuestra ARL, vamos a descargar el FURAT y lo vamos a diligenciar. Ese FURAT, ustedes se deben inventar el accidente de trabajo de su colaborador. Pero cuando digo inventar, que sea coherente a la actividad económica de la empresa, porque ni modo que ustedes digan que es que le aplastó una pierna, una aplanadora, y resulta que uno dice, pero ¿de dónde una aplanadora? Sí, luego ¿en quién que trabajan? Ah, no, es que, pues como la profe dijo que nos inventáramos el accidente, sí, hijos, pero que sea acorde a la actividad económica que se está teniendo dentro de la elección de su empresa. Mucho cuidado con el diligenciamiento del documento del FURAN, ¿no? Porque debe ser tan congruente con lo que nosotros estamos teniendo información sociodemográfica. Ya piden la fecha de ingreso, por ejemplo, en la empresa, el documento de identidad. Entonces, cuando mire yo la matriz sociodemográfica, debe ser muy congruente con el reporte del accidente de trabajo y de las enfermedades laborales. Aquí ustedes van a encontrar precisamente un formato de reporte de accidente de trabajo de SURA,
De pronto ustedes justo también escogieron Sura, pero pueden descargarlo de cualquiera, no hay inconveniente. Y diligencien, eso sí, absolutamente todos los datos, no se les olvide hacer la explicación de cómo fue el accidente, qué fue lo que ocurrió, marcar las X donde consideren que sean sus causas inmediatas o básicas. Describen el accidente, las personas que presenciaron, sí o no, y la persona responsable del informe, que por lo general es siempre el representante legal. Pero cuando digo siempre, pues uno lo que hace es hacer firmar al representante legal. Quien lo diligencia en realidad es seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Eso no lo podemos desconocer. Ustedes el semestre pasado aprendieron con el profe Iván a hacer ese reporte de accidente de trabajo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, yo de todas maneras estoy aquí conectada con ustedes para cualquier pregunta, inquietud que vaya surgiendo dentro de los equipos. Quiero también mencionarles que deben, por favor, hacer los simulacros de la prueba pre-CAT. Soy consciente que el espacio de la clase es demasiado limitado para poderlos desarrollar, pero ya lo tienen ahí en la lección, ¿sí? Y en esa lección, por favor, ustedes deben sí o sí contestar esos cuestionarios, cuestionarios que solo tienen un intento. Hay 5 cuestionarios, el primero tiene 10 preguntas, los otros tienen de a 20 preguntas. Queremos mirar cómo están ustedes hoy, en este momento coyuntural, donde ya casi se termina el primer trimestre de su último semestre, mirar cómo están para tomar planes de acción y entrenarlos en el siguiente trimestre para que justo cuando ya se les termine sus clases y deban presentar su prueba de CAD, ya la real, no la pre-CAD, que es un ensayo, sino la real, obtengan los mejores resultados. No se imaginan lo satisfactorio que es para mí como su líder de programa cuando asisto a la ceremonia de grados, escuchar que justo mis estudiantes de seguridad y salud ocupacional pues reciben becas para continuar con sus estudios a nivel profesional. Becas, obviamente, en nuestra institución que es hermana dentro del mismo grupo y organización INCAP y es Unigermana. ¿Listo? Entonces, ahí es eso como lo que deben adelantar para que por favor lo tengan presente. El plazo para poder cargar toda esta información que les acabo de mencionar es al miércoles, al martes. Entonces, porfa, muy juiciosos, divídense muy bien el trabajo, trabajen en línea, pero sobre todo sean congruentes en lo que van colocando y comuníquense. No es que usted haga una cosa, usted haga la otra, porque ya dentro de 15 días hay que hacer la sustentación de este trabajo. ¿Listo? Y la sustentación van a tener que, por lo que les cae en un Viernes Santo, van a tener que hacer un video, una grabación para que yo pueda ver la sustentación y no retrasarnos tanto. ¿Listo, hijos? Bueno, igual vamos mirando, vamos hablando. Como les dije, sigo aquí conectada. Cualquier inquietud, yo los voy a conformar por los equipos en los que están trabajando y empecemos a producir porque hay bastantes cosas que hacer. Dejo de compartir acá y pues ya me voy a remitir a subdividirlos. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces ya continuamos hablando.